Bienvenida y bienvenido a Meditar y Éxito, un espacio para conectar con tu sabiduría interior, un nuevo camino para autoconocerte, un lugar donde encontrar la meditación y la información que hoy estás buscando. Tu alma te ha guiado hasta aquí. Tu función solamente es escuchar y sentir. Hola, mi nombre es Montserrat Oliveros y soy la fundadora de la escuela Meditar y Éxito y la autora y canalizadora de todas las meditaciones y audios de este canal. A continuación, te invito a acompañarme. Hola, hoy quiero presentarte el siguiente vídeo, que es una entrevista realizada por Verónica Silva Clark, experta en el transgeneracional, y que conjuntamente hemos realizado varios trabajos y conocemos muy bien el trabajo que hacemos la una y la otra. Y en esta entrevista vamos a hablar de por qué meditar puede resultar más fácil de lo que piensas. Vamos a desmitificar algunos de los conceptos que te llevan a pensar que es difícil o que tú no vas a poder conseguirlo. Y bueno, espero que te resulte útil y que, por supuesto, te ayude a integrar la meditación, la práctica de la meditación en tu vida, como un hábito diario. ¿Me acompañas? Vale, pues nada, cuando quieras puedes empezar con las preguntas que tengas que hacerme. Bueno, vamos a hacer aquí unas preguntas a Montserrat, una querida amiga que es maestra de meditación en España, Barcelona. Y bueno, queríamos hacerle esta grabación, bueno, en vivo, pero evidentemente no practicamos antes no sé cómo se hace, pero ahora estamos tratando de hacerlo ahora grabado para luego publicarlo. Y bueno, así que ahora quiero hacerle unas preguntas a Montserrat respecto a la meditación. Me gustaría que nos cuentes de qué manera te ayudó meditar. Bueno, ¿Desde cuándo fueron tus comienzos y de qué manera te ayudó? Vale, yo llevo más de 25 años en el mundo de las terapias alternativas y empecé con el Reiki. Empecé a hacer Reiki y a través del Reiki pues empecé a practicar. En principio, una de las meditaciones que practicaba era la meditación Zen y me centraba bastante en la observación de una vela, ¿vale? Y bueno, la verdad es que me funcionaba muy bien, me relajaba mucho, pero me di cuenta de que tenía muchísima facilidad, en mi caso, lo que a casi todo el mundo le resulta muy difícil, pues en mi caso tenía mucha facilidad para irme a niveles más elevados. Entonces, bueno, regresar luego, después de la meditación, al estado normal con mi vida cotidiana y con mis problemas cotidianos, pues me resultaba cada vez más difícil, porque era como que estaba en un momento tan placentero durante la meditación que el regreso pues era bastante doloroso. Entonces me di cuenta de que la meditación me estaba llevando a un nivel que me impedía continuar luego con mi vida en el día a día, porque como que cada vez los problemas los veía como más dificultosos y buscaba el huir, ¿no? De ahí también quizás el concepto este que hay de que la gente que medita nos volamos, ¿no? Que parece que no vivamos con los pies en el suelo, que vivimos en un mundo muy sutil. Es cierto, sí que es cierto, realmente llegar luego y ponerte en el momento material cuesta mucho, ¿no? A no ser que empieces unas prácticas que te ayuden pues, a entender, ¿no? Que la meditación simplemente es ir a un estado alterado de conciencia para acceder a otros niveles, para acceder a lo que no vemos, porque vivimos una vida en que solo creemos en lo que vemos, pero cuando accedes a la meditación, cuando entras en un estado meditativo, te das cuenta de que hay algo más. Puedes sentir que hay algo más. No lo ves, pero puedes sentirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé con la meditación, pues esto hará unos 25 años y también durante mucho tiempo pues estuve enseñando a muchas personas a meditar, sobre todo en mis cursos de Reiki, ¿vale? Yo sobre todo a lo que más me he dedicado siempre ha sido al Reiki, tanto a nivel de terapia como a nivel de cursos, ¿no? Con otro tipo de terapias también complementarias. Entonces, el cambio para mí de la meditación, que pasó de ser como algo que ya tenía un poco retirado de mi vida por este choque, ¿no? que vivía cuando aterrizaba en el planeta Tierra, y como he comentado tuve que dejar de hacerlo porque me perjudicaba más que me beneficiaba. El gran cambio y el que ha sido a partir de cuando mi vida ha sido completamente llena
gracias a la meditación fue hace 10 años. Supongo que muchas de vosotras habéis oído hablar del Dr. Joe Dispenza, quizás algunas no, muchas seguro que sí, de las que estáis aquí escuchando. Entonces yo hice en Barcelona hace justamente ahora 10 años, en junio hará 10 años, mi primer curso con él. Y mi sorpresa fue, primero, encontrarme con que un científico te llevaba a estados alterados de conciencia gracias a la meditación en la sala de un hotel, ¿no? Para mí esto fue como romper muchos esquemas porque estaba acostumbrada pues, a hacer la meditación en grupos reducidos, en un espacio donde está el incienso, donde tienes tu zafu, tu cojín de meditación, tu espacio, ¿no? Tu energía. Y claro, hacerlo en mitad de un hotel, ¿no? Con 300 personas como éramos entonces, pues me chocó mucho, ¿no? Y más hacerlo sentada en una silla. Pero sin embargo comprobé que fue completamente efectiva, que durante todo ese fin de semana pues entré en esos estados profundos de meditación que a mí ya me resultaban fáciles. Y bueno, al acabar el curso decidí aplicar nuevamente la meditación que él nos enseñó en ese curso a mi día a día. ¿Y por qué decidí volver otra vez a la meditación? Porque él lo que te enseñaba era aprovechar justamente toda esa energía que desprendes, toda esa energía con la que conectas cuando estás en ese estado de meditación para ponerla en un objetivo y para manifestar una nueva realidad. Entonces, claro, para mí fue algo como muy novedoso, pero al mismo tiempo muy potente, ¿no? Y empecé a aplicarlo porque yo nunca me creo nada de lo que me explican ni de lo que aprendo hasta que lo practico y lo vivo en mí. Y empecé a practicarlo diariamente. Entonces, empecé a darme cuenta de que toda esa energía la ponía en un objetivo y como que poco a poco en mi vida ese objetivo que ponía durante la meditación empezaba a tener como respuestas. Una de las pruebas que puse fue muy divertida, ¿no? De hecho tengo un post en el blog que si en todo caso luego que Verónica me lo comente y os pasaré el enlace. Una de las pruebas que hice fue visualizar mi centro de terapias lleno de clientes y fluyendo dinero. De hecho, yo cuando hice el curso con el doctor Joe Dispenza era porque tenía problemas pues, con mi negocio, ¿no? Y quería expandirlo. Entonces, cuando yo en mi centro de terapias hice esa meditación fue muy divertida porque al cabo de, me parece que fue al día siguiente o como mucho 2 días, me encuentro justamente en la puerta de mi centro de terapias una pulsera, y yo visualizaba que yo era un imán. Y me encontré una pulsera que era un imán con muñequitos que representaban personas y brillantitos que representaban dinero, ¿no? Entonces, claro, fue muy divertido porque 5 minutos antes había entrado mi compañera y no había visto nada en la puerta. Entonces, claro, dirás, bueno, ¿eso qué tiene que ver, ¿no? A nivel de lo que tú visualizabas que eran clientes y dineros. Pues bueno, ahí fue la primera gran lección de que el universo te pone lo que tú estás visualizando en función de lo que tu vibración puede permitir, ¿no? Entonces yo lo que tuve muy claro en ese momento es que había una parte de mí que no se permitía generar abundancia con clientes y que tenía que descubrir cuál era, ¿no? Por eso me había llegado una pulsera, no me había llegado de repente pues la llamada de 10 o 20 clientes, me había llegado una pulsera. Y bueno, en ese momento fue cuando decidí diariamente empezar a practicar la meditación, empezar a ver qué cambios fluían, aplicarla en mi día a día y bueno, durante 10 años los cambios han sido espectaculares y me han ayudado a entender muchísimo cómo funciona el universo, cómo funciona el inconsciente y cómo que Tienes todo... palabras, usas palabras que estuve acá anotando como estado de conciencia, visualizar, vibración, pero siento que para una persona que recién está, que no sabe absolutamente nada sobre la meditación, tal vez esté pensando, ¿y esto qué significa? Wow. ¿Qué significa vibración? ¿Qué significa estado de conciencia? Vale. ¿Cómo le hablarías entonces a una persona que nunca de los jamases, meditó, y como para que no se asuste con todas estas palabras que estás usando? Muy buena pregunta, porque estoy tan familiarizada con esas palabras que siempre olvido de que hay personas que no saben lo que es. Vale, empecemos. Vibración es, en el universo todo es energía. De hecho, bueno, nosotros, si observáramos... Pero ¿cómo lo aplicarías, suponte, cuando te estás tratando de, ahora que nos estás contando sobre la meditación, explicarlo, estos términos en la meditación? Sí, vale.
Pues eso, en el universo todo es energía. Nosotros en sí vemos nuestro cuerpo material, pero si lo miráramos a través de un microscopio de gran capacidad, veríamos que no veríamos la materia, veríamos que es energía, ¿vale? La energía también la puedes sentir, pues por ejemplo, cuando estás al lado de alguien y de repente te sientes bien o te sientes mal. ¿Qué pasa? Que lo que estás conectando es con la energía de la otra persona. Entonces, en el universo todo es energía. ¿Qué pasa cuando tú entras en un estado de meditación? A medida que vas respirando y a medida que te dejas, yo lo que trabajo es la meditación guiada, ¿vale? Yo voy guiando a la persona como en su momento con las meditaciones de Joe Dispenza me guiaban a mí y que es la meditación que más ha conectado conmigo. Hay muchísimos otros tipos de meditación, pero para mí es con la que yo he conectado, ¿no? Entonces, a medida que tú entras en un estado más de relajación, cada vez sientes menos tu cuerpo y sientes más como si fueras algo sutil. En lo que estás sintiendo es tu nivel de vibración. Vibras en menos materia y más energía. Vibración, ¿vale? Por otra parte, la otra pregunta era a nivel alterado de conciencia. Claro, el estado de conciencia, si una persona Vale. que nunca antes... Al mismo tiempo, conforme tu vibración es más energía y menos materia, empiezas como a desconectar del mundo material, empiezas a desconectar más del exterior y empiezas a sentir conexión con tu mundo interior que sin verlo, sin saber lo que está pasando, te empiezas a sentir como más sutil y más conectada con algo que no puedes explicar. De hecho, una de las pruebas para saber que una persona ha entrado en estado meditativo es que cuando regresa, bueno, estado meditativo hay varios, hay varias fases, pero en un estado meditativo profundo, la clave está en que cuando te intenta explicar lo que ha vivido, lo que ha experimentado, le resulta difícil poner en palabras porque cuando estás en un estado profundo de meditación, estás en un estado de sentir, no de pensar. Exacto. ¿Vale? Sí. Entonces, eso es estar en un estado de conciencia más conectado con tu interior y menos con tu exterior. Aquí le expliquemos a las personas que nos van a estar viendo de que tenemos la meditación guiada, que es como la que tú haces, que vas con tu voz, mediante que lo haces mediante un video, te puedes poner tus, ¿cómo le dices tú? Auriculares. Los auriculares, y tú la vas guiando, respirando, y después tienes la otra meditación, la que le haces tú sola, que ya eso ya requiere un poquito ya de práctica, un tipo de concentración bastante potente, de hacerlo tú sola, y es, o sea, no es nada complicado para nada para las personas que nunca meditaron, simplemente es sentarte, conectar con tu respiración, y a medida que cuanto más veces lo haga, si lo haces todos los días, de a poco te vas a ir conectando. ¿Nos podrías decir cuáles son los beneficios de meditar? Bueno, los beneficios de meditar, pues son, para mí el más importante es que cuando tú conectas con tu nivel de energía, conectas tambibién como con tu intuición, una sabiduría interna que es... Eso estaba por decir, como que con tu intuición. te vuelves más intuitiva. Sí. Exacto, te vuelves más intuitiva, con lo cual empiezas a conectar más con algo que te dice en cada momento hacia dónde has de ir o lo que has de hacer. Es algo que lo sientes. Primero, uno de los beneficios que tienes es que como te relaja, todo lo que sea relajar hace que el cuerpo se destense, con lo cual se reducen los niveles de estrés, se reducen los niveles de ansiedad y se reducen los niveles de tensión corporal, ¿vale? Otro de los grandes beneficios es que como entras en unas ondas cerebrales más lentas que se van ralentizando, lo que provoca también es que tengas mejor calidad de sueño, ¿vale? Entonces, hablando de los problemas cotidianos de nuestra sociedad, pues diría que uno de los grandes beneficios son estos, ¿no? Para mí, el más importante, el que ha cambiado mi vida y el que veo que cambia la vida de tanto de mis clientes como de mis alumnos,
es que a medida que vas meditando diariamente, y lo creas como un hábito, cada vez te conectas más con esa sabiduría tuya interior que sabe por dónde guiarte, ¿no? Pero claro, todo esto es un proceso, no es algo que resulte fácil porque la mente siempre aparece. Entonces, por una parte, yo tengo las meditaciones que tengo grabadas en el canal de YouTube, que para mí serían como las meditaciones generales, ¿no? En las cuales yo te voy guiando y a medida que las repites y haces los ejercicios que voy guiando, pues vas experimentando un estado de mayor calma y de mayor relajación. Pero por otra parte está la meditación guiada ya para crear un objetivo, ¿no? Para acceder más a tu inconsciente y para sacar el máximo poder de tu mente. Entonces, para mí ese es el gran beneficio. De hecho, yo hasta ahora impartía clases de meditación y he dejado de impartirlas porque enseñar solo a meditar, si no tienes un objetivo, esa energía luego se acaba perdiendo, porque a muchas personas les pasa lo que a mí me pasó, que mientras estás en la meditación estás en un estado muy agradable, pero cuando llegas a tu día a día, si no sabes, si no recurres a alguien que te ayude a enfrentarte a esos problemas, los problemas siguen existiendo. Sin embargo, con la metodología que aprendí con el doctor Joe Dispenza y que durante yo estos 10 años, debido a que él no enseña a nadie, he ido desarrollando, pues ahora pues tengo el sistema para poder justamente enseñar los patrones de inducción desde empezar desde cero en la meditación en la primera clase a poco ir guiando, ¿no? Primero pues aprender con la respiración, luego aprender a relajar las partes del cuerpo, luego aprender a soltarte en ese campo cuántico, en ese universo, en ese campo desconocido, en ese punto donde tú ya empiezas a desconectar, ¿no? Y siempre acompañada por alguien. Porque una de las cosas que más me dicen es que tienen miedo cuando están en ese punto de la meditación, es que es algo tan desconocido que estás relajado y no sé a ver qué va a pasar. Y entonces, claro, el saber que estás acompañada por alguien, pues eso ayuda mucho, ¿no? Y luego toda esa energía, aprovecharla en tener un objetivo y ir a tu inconsciente y desde tu inconsciente romper con esos miedos que se encuentran o esas creencias limitantes para poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, para mí ese es el verdadero potencial de la meditación y no deja de sorprenderme porque contra más medito y más veo a mis clientes y alumnas meditar, más me sorprende lo que acaban sintiendo, ¿no? O sea, es un mundo, como bien dicen, la mente es un mundo desconocido y es verdad, es que te sorprende todo lo que hay en el inconsciente y que no nos deja avanzar, ¿no? Y la meditación te ayuda, pero el hecho de todo el programa que yo aprendí en su día, ¿no? Y que he ido creando, no es para decir, entonces el sistema de meditación es este, ¿no? El de visualizar, el de tener un objetivo, no. Todo esto son las herramientas para tú aprender a conectar con tu inconsciente hasta llegar al punto de meditación en el que te sueltas y te llega la información del campo. ¿Qué sería el campo? El campo hay personas que le pueden llamar Dios, hay personas que le pueden llamar universo, hay personas que le pueden llamar campo cuántico, hay personas que en el transgeneracional, no sé cómo le decís, en constelaciones me parece que le dicen el campo simplemente. O sea, es un campo donde está toda la información que a ti te puede ayudar en tu vida, ¿no? El inconsciente, sí. ¿Qué le dirías, ahora hablando de Dios, ¿no? Porque siempre es un tema como un poco, no vidrioso, pero a veces muchas personas no lo quieren tocar porque hay muchas personas que son muy mentales, ¿verdad? Y después tener las otras personas de que asocian por alguna razón la meditación de que va en contra de la religión. Y eso es algo que a veces como que me cuesta comprender porque no se está haciendo nada malo, sino simplemente nos estamos conectando con nuestro yo interior y de esa forma también accedemos a Dios a través de la meditación, nos volvemos más intuitivos, tienen muchos beneficios para el cuerpo, pero a la misma vez las personas como que primero que tienen miedo de meditar porque nunca lo hicieron y segundo como que lo ven algo muy místico y lo asocian, no voy a meditar porque eso es algo pagano
que hicieron los egipcios y eso va en contra de mis creencias y de la religión. Bueno, justamente yo ahí sería un terreno en el que soy completamente neutral, porque mi gran suerte es llevar 25 años trabajando con muchísimas personas. Entonces me he encontrado personas, de hecho recuerdo el caso de justamente una clienta que hizo grandes cambios con el Reiki. El Reiki es energía, es trabajar con energía universal, ¿no? Decidió hacer un curso de Reiki y justamente en el momento de la meditación no pudo meditar porque iba en contra de lo que le enseñaban en su religión, ¿no? Entonces ahí aprendí que todo el mundo tiene su momento y que si algo que está haciendo va en contra de lo que piensa es porque no es el momento de entrar en la meditación. Es la única vez que se me ha ido alguien al empezar un curso en el cual estaba completamente interesada, ¿no? Por aprender una técnica que le había ido muy bien, que le había ayudado a resolver muchos problemas. Pero en el momento de la meditación pasó lo que acabas de decir, ¿no? Lo vio como algo en contra de lo que decían en su iglesia y decidió marcharse. Entonces ahí esa persona me dio a mí una gran lección, ¿no? De que cada uno tiene que estar en el momento que sienta que es su momento. Si no, ya pueden ser muchos los beneficios. No es el momento de entrar en la meditación, porque entrar en la meditación realmente es entrar a conectar con tus emociones, con tus sentimientos, con tu inconsciente. Va a despertarse muchísima información. Vas a tener que conectar con algo que no puedes entender, que no puedes sentir, que solo puedes hacerlo guiado por alguien que ya ha pasado por ese proceso, ¿no? Entonces, si hay una parte de tu religión que va en contra, no es tu momento, porque crearía resistencias y yo pienso que todo lo que pueda crear resistencias siempre es dañino para uno mismo, no por el hecho en sí de lo que estás haciendo, sino por la creencia que tienes sobre lo que estás haciendo, ¿no? Y todo lo que sea provocarte estrés, tensión y rigidez. Exacto. Es Sí. lo contrario a fluir y la fluidez es salud y lo contrario de fluir es enfermedad. Entonces, Pero considero... también podemos nosotros meditar sin tener a esa persona al lado o escuchar un audio de meditación guiada, porque así yo comencé. Antes yo no conocía las meditaciones guiadas, así que yo sola comencé a meditar y a medida que lo hacía, bueno, luego te conocí a ti desde el año pasado, que me encantan tus meditaciones guiadas, súper fáciles, súper relajantes, y les recomiendo acá a las personas que nos están viendo, pero también tienes la otra opción de tú comenzar simplemente a conectarte con tu respiración, y eso es lo que es básicamente, digamos que la meditación guiada para alcanzar un objetivo ya sería el siguiente escalón, sería un poquito más avanzado, aunque también hay meditaciones guiadas que son súper fáciles, pero uno puede comenzar en su casa y de a poco a comenzar a practicar la meditación, que no es algo nada fuera de este mundo. ¿Cómo le recomendarías tú a una persona que nunca antes meditó y como para comenzar el proceso de a poco? Bueno, para comenzar, yo lo que le diría es que busque una meditación con la que se sienta cómoda. Ya puede ser de las que están en mi canal, como puede ser de las que no conecte conmigo, que conecte con otro tipo de meditación. Entonces, la suerte que hay ahora, la suerte o el inconveniente, depende cómo lo mires, ¿no? Es que ahora tenemos YouTube, tenemos las redes sociales y entonces, claro, tienes muchísima información. Cuando yo empecé no había nada de redes sociales, entonces solo podías meditar con las personas que ibas encontrando por el camino y que vas aprendiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que todo era como más puro, porque claro, ya de entrada no estaba la opción de algo gratis, tenías que acceder a ese curso, a ese taller. Entonces, claro, eso te llevaba a una constancia. Yo creé el canal de YouTube durante la pandemia y después del canal de YouTube, el año pasado, como bien sabes que tú estuviste, creé la membresía, ¿no? Pero mi sorpresa es que de la membresía, cuando decidí cerrarla porque vi que se quedaba corta y que tenía que enseñar todas las partes más de cómo funciona el cerebro y de la parte fisiológica que impide que nos ayude, que impide que nos resulte fácil meditar, porque hay una parte fisiológica en el cerebro. Entonces, a medida que he ido avanzando, pues también he ido descubriendo
que la meditación es súper potente, es algo que si tú lo incluyes en tu día a día te va a cambiar. No solamente te vas a relajar, te va a cambiar, puedes conseguir crear diariamente tu vida. Y yo creo que en el fondo lo que todos deseamos es sentirnos conectados con ese estado de felicidad y de salud, ¿no? Y de fluidez, de que se acaben los problemas, las resistencias, la lucha. Entonces, puedes meditar, empezar para meditar, pues buscando meditaciones de relajación, ¿vale? Yo aconsejo siempre meditaciones guiadas y que tú te sientes cómoda, pero sí que es verdad que si tú sigues avanzando con la meditación, tu vida va a empezar a cambiar. Yo me he dado cuenta que la mayoría de personas que practican las meditaciones de YouTube, la mayoría llega un momento en que dejan de meditar porque sí, se relajan, pero como que no acaban de ver de que hay algo mucho más profundo. De hecho, las personas que meditamos y estamos viendo cómo cambia nuestra vida, coincidimos en que estamos todos deseando que llegue el momento de meditación. No es un esfuerzo, estamos deseando porque es donde soltamos nuestra mente y nos impregnamos de toda esa energía universal y conectas con eso que quieres manifestar, ¿no? Entonces es como cuando empiezas a leer, ¿no? Tú puedes empezar a leer y cuando empiezas a leer te puedes quedar pues leyendo un simple cuento o diciendo pues no, quiero seguir aprendiendo más y leer pues ya pues libros más complejos o decidir que quieres empezar a leer libros universitarios. O sea, Claro, depende de a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, para sí. empezar, aconsejo pues las meditaciones ahora que tenéis guiadas gratuitas, ¿no? Pero si realmente lo que deseáis es que vuestra vida se transforme, tomar las riendas de tu vida, acceder a todo ese poder mental que tanto se habla, ¿no? Es que en nuestra mente hay 95% desconocido. Pues no, ahora, y se está revolucionando diariamente, ahora hay un montón de información que te permite acceder a esa parte desconocida y sacarle el máximo de provecho. Y te acabas dando cuenta de que simplemente es conocer eso que hasta ahora era desconocido. Y la meditación es la herramienta que te permite acceder, ¿no?, a ese nivel inconsciente tuyo, donde tienes un montón de información que si no accedes a través del inconsciente no puedes acceder. Donde está toda, como es la mochila virtual que tenemos acá, está todo muy escondido, capas, atrás capas, así capas, y que ni sabemos que existe porque nos olvidamos, como que nos borramos del pasado y decimos, no, es que no me acuerdo qué pasó en el pasado. Y es ahí donde también la meditación nos puede ayudar de a poco a llegar a la raíz del problema y que ahí donde también se generan las creencias limitantes, que pensamos que es acá, ahora, pero en realidad tenemos que volver al pasado para ver como detectives y como una lupa, para ver a dónde se creó, dónde se generó determinada creencia limitante que nos están impidiendo ahora que fluya nuestra vida. Bueno, de hecho yo a mis clientes siempre les pongo el ejemplo de un iceberg, ¿no? Tú en un iceberg ves la punta, pero el grosor, lo potente, lo fuerte está en lo más profundo del mar. Entonces les hablo lo mismo, ¿no? Que empezamos a trabajar desde esa punta, pero que luego vamos bajando. De hecho, hoy he tenido el caso de una de mis clientas que ha sido increíble, ¿no? Porque en 3 meses era una chica que había roto con su pareja y venía, pues bueno, destrozada, pensando de que, bueno, toda su vida era un caos. Y bueno, se ha empoderado, ha empezado a encontrar los objetivos en su vida, ha empezado a marcar límites en su familia, en su trabajo, ha empezado a marcar límites y hoy ya veíamos, pues bueno, el siguiente avance que su siguiente reto era, pues, como decía ella, ¿no? Coger la moto que compré y que soy incapaz de subirme porque me siento insegura. Y de repente, o sea, cuando íbamos a trabajar esa parte de seguridad, de repente hablando ha dicho una palabra que para mí ha sido un detonante, ¿no? En relación a su expareja. Y en el momento que le he hecho profundizar con 2 preguntas por qué se sentía ante esa emoción, se ha puesto a llorar. Y entonces, claro, dice, ¿cómo es posible que otra vez me está apareciendo el sentimiento, otra vez de rechazo? Digo, porque estamos yendo a una capa más inconsciente. Y al tú trabajar la seguridad a través de la moto, hemos ido a parar a una herida que todavía no tienes sanada con esta persona. Digo, y quizás pensábamos que teníamos que trabajar la moto desde un punto de vista y quizás
trabajando ahora lo que vas a trabajar, no lo sabemos porque vamos al inconsciente. Pero lo que sí que es cierto, que ella de repente ha vuelto a sentir el dolor, no como antes, pero lo ha vuelto a sentir. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos trabajamos algo a nivel consciente y pensamos que ya está. Vamos un poco al inconsciente y pensamos que ya está. Y si no está, la vida te va a volver a manifestar esa persona o una persona similar para que te des cuenta de que, aunque ya te has introducido un poquito, que hay muchísima profundidad y si la profundidad duele, la herida te va a doler. Entonces, la meditación lo que te permite es esto, ¿no? Trabajar la herida desde el inconsciente. Y para hablar con el inconsciente, ¿cómo tenemos que hablarle? A través de imágenes. Y para hablarle a través de imágenes tenemos que utilizar la visualización. Pero todo esto es para hablar con el inconsciente. Cuando llegas al inconsciente, todo se transforma en energía, porque entonces ya conectas con esa posibilidad. De hecho, yo que ya he vivido ese estado, ¿no?, de conexión profunda en la meditación. Yo, por ejemplo, tengo mi proyecto de mi web, Meditar y Éxito, toda ha sido creada durante la meditación. O sea, diariamente me conectaba y me llegaban las ideas de cómo tenía que ser esa web, ¿no? Qué cosas tenía que publicar, qué cosas tenía que crear, porque las meditaciones que hay allí en esa web son creadas durante la meditación. O sea, que he comprobado realmente en varias ocasiones en mi vida lo que es acceder ya a un nivel profundo de meditación. Pero eso no quiere decir que siempre me sea fácil. Yo a lo mejor puedo estar durante un tiempo que no consigo entrar en ese estado. Es un estado en el cual llegas cuando has de llegar y recibes la información que has de recibir. Sí. Bueno, sé que tienes unos clientes esperando, así No, que... el curso. Tengo el curso ahora. A las 6 empezamos el curso Bueno, con los clientes de sanación cuántica. bueno, te dejo libre. ¿Quieres hablar un poquito sobre el curso para despedirte, para que las personas conozcan sobre tu proceso? Bueno, pues el curso este para mí es un curso muy mágico porque durante todos estos 10 años la metodología que yo había aprendido con el Dr. Joe Dispenza, pues la empecé a aplicar, como a mí me funcionaba, la empecé a aplicar en mis pacientes de Reiki, ¿no? Y claro, mi sorpresa es que cuando empecé a aplicar toda la parte esta de ir al inconsciente, creencias limitantes, romperlas, empecé a crear mis propias meditaciones para romperlas, pues claro, poco a poco se fue creando algo que yo no era consciente, de lo cual no era consciente hasta que de repente el año pasado sentí que la membresía tenía que cerrarla y que tenía que crear un curso en el cual enseñar a las personas lo que yo trabajaba en terapia, ¿no? Entonces es un curso de 4 meses en el cual enseño desde el primer paso a meditar, pero en cada clase voy hablando, pues por ejemplo, en la primera clase hablamos del cerebro, cómo funciona fisiológicamente. En otra clase hablamos, pues, por ejemplo, de lo que es la epigenética, que seguramente es una palabra que no os resultará familiar, pero normalmente siempre hablamos de que las dolencias, los problemas que tenemos, o si en nuestra familia ha habido alguien que ha sufrido una enfermedad grave, pues que a nivel genético podemos heredarla, ¿no? Y la epigenética está demostrando de que tú no heredas lo que es el patrón de la familia, heredas lo que tú te crees. O sea, tú heredas una enfermedad porque te estás creyendo que tu familia te ha dicho que como la ha vivido varias personas en esa familia, tú la tendrás. Entonces la epigenética también habla de esto, ¿no? De que también tú las emociones no sanadas, ya sea de tus padres, de tus abuelos, en especial si tienes algún tipo de lealtad, porque acá ya entramos en el árbol transgeneracional que no vamos a hablar ahora, tal vez otro día. No, tenemos que hablar otro día porque muchas veces a pacientes míos los acabo enviando a Verónica cuando veo que estamos estancados y cuando hacen el trabajo con Verónica, entonces vemos enseguida la creencia limitante y ya podemos seguir el avance, ¿no? De entrar dentro y sanarlo. Pero el curso es para enseñar paso a paso a cómo tú puedes, aparte primero entender fisiológicamente cómo funciona el cerebro, entender bien cómo funciona la meditación, qué es la meditación, diferentes tipos de meditación, entender bien qué es la meditación cuántica, qué es el campo cuántico y luego sobre todo pues aprender, ¿no? A tú cómo encontrar tu creencia limitante, a tú cómo crear tu panel de visión, que serán esas imágenes que tú luego vas a poner en la meditación y luego a practicar la meditación cuántica ya al final, ¿no? Entonces es un curso muy potente porque justamente es eso, ¿no? Lo que yo no tuve, que yo pedía
que era que alguien me enseñara. De hecho, en una de las charlas que dio Joe Dispenza en la librería, yo le pregunté si enseñaba a alguien, ¿no?, su metodología, y me dijo que en principio no, pero que más adelante quizás en Estados Unidos. Yo nunca he sabido si llegó a enseñar a alguien, pero claro, lo que a mí me hubiera gustado tener, pues ahora lo estoy poniendo al alcance de todas las personas que quieran aprender a transformarse y sobre todo a ser los creadores y manifestadores de su vida diariamente, ¿no? Y este es el curso, fantástico. Perfecto. Bueno, Montserrat, muchas gracias por esta charla cortita, un placer. Y bueno, la próxima vez hacemos otro video y a ver si hacemos una meditación cortita como para que las personas Vale, lo puedan integrar en perfecto. vivo y todo eso. Perfecto. Incluso también os animo a todos los que estéis viendo ahora mismo, pues bueno, que estéis viendo en el momento que lo veáis, pues cualquier duda que tengáis o incluso si tenéis alguna propuesta que podamos hacer Verónica y yo, pues encantadas porque lo que estamos aquí es para serviros. ¿De acuerdo? Exactamente. De acuerdo. Bueno, un besito. Estamos en contacto. Vale, venga, adiós.